Hoy quiero compartir mis pensamientos acerca de lo que se conoce como la tercera vía o el tercer camino, del cual muchos creyentes hablan actualmente porque lo consideran una amenaza para la fe evangélica, especialmente en lo relacionado con la participación de los cristianos en la política mediante su voto para elegir al presidente de una nación. Para poner un ejemplo rápido, voy a citar las palabras de John Piper, un nuevo calvinista que le hizo el juego al Partido Demócrata al tratar de impedir que los creyentes de los Estados Unidos votasen por el candidato republicano Donald Trump. Piper, con el consejo que daba en su artículo, estaba favoreciendo al partido cuya agenda política promueve abiertamente legislación que apruebe la matanza de bebés, las castraciones de menores de edad y otras cosas que el Señor aborrece. John Piper lo escribió en un artículo en el tiempo de las elecciones del 2020 en los Estados Unidos. Él escribió: y yo creo que es desconcertante y presuntuoso asumir que las políticas pro aborto matan a más personas que una cultura saturada de pro orgullo propio. ¿Ya se ha dado cuenta de esta falsa dicotomía que trata de llevar a los cristianos a una tercera vía o un tercer camino, el cual no existía? El mensaje de Piper es el siguiente. Primero, él iguala el pecado de aborto con el pecado de orgullo. Segundo, ya que el aborto y la arrogancia son pecados, los creyentes no deben votar por ninguno de los candidatos en las elecciones del 2020. ¿Quiénes eran esos candidatos? Joe Biden, del Partido Demócrata, y Donald Trump, del Partido Republicano. Posiblemente muchos ingenuos creyeron esa mentira, que podemos decir que lleva un tufillo hegeliano. Sin embargo, la señora Abby Johnson, ex empleada de la clínica abortiva más grande de ese país, le responde en un artículo titulado "Disculpe, John Piper, pero el orgullo no mata a los bebés", donde ella le contesta al pastor diciendo: "Qué ridícula justificación para votar por un partido que defiende la expansión del aborto. No podemos legislar el orgullo, la jactancia o la arrogancia, pero podemos legislar el aborto. De hecho, podemos convertirlo en ilegal". Sin lugar a dudas, la señora Johnson sí podía ver las reales intenciones del nuevo calvinista progresista y woke. Tristemente, en las congregaciones cristianas, donde se proclama a voces la necesidad de discernir entre el trigo y la cizaña y de probar todo espíritu para ver si es de Dios, resulta que muchos hijos de la luz, cegados por su propia idolatría al famoso, abrazan con fervor discursos que destilan veneno envuelto en palabras de gracia. Tal vez mi siguiente afirmación suene escandalosa, pero me doy cuenta de que es fácil engañar a un profesante que afirma estar en la luz y que posee la mente de Cristo, pero que se deja conducir fácil y alegremente por la narrativa progresista del wokismo izquierdista, tal como la ramera astuta de Proverbios 7 seduce a su víctima y la arrastra con la mansedumbre de un buey hacia el degolladero. Estos profesantes, confiados en su supuesta iluminación espiritual, permiten que las ideas anticristianas envueltas en un lenguaje seductor de justicia, compasión y virtud aparente lo guíen hacia conclusiones que contradicen la verdad que profesa, sin percibir la trampa ni resistir la persuasión de tales engaños. Ya sabes, como Piper diciéndole a los cristianos que no voten por el candidato que estaba en contra del aborto y la mutilación de los niños. Yo siempre me he preguntado, ¿cuántos otros bueyes iluminados habrán creído esa mentira tan pero tan perversa? Para situarlos en el contexto de este asunto relativo al posible peligro para la Iglesia de Cristo, debo mencionar a Charlie Kirk y a su movimiento paraeclesiástico Turning Point. No es de extrañar que la muerte de un hombre como Charlie Kirk, asesinado hace apenas unos meses en medio de un meeting universitario, haya sido elevada al altar de la santidad cristiana. Muchos profesantes lo han proclamado un mártir de la fe cristiana, una especie de Esteban moderno apedreado por los fariseos del progresismo woke. Pero yo difiero de esa gran corriente de pensamiento, pues la Biblia y la historia cristiana nos enseña que un verdadero mártir es aquel que entrega su vida por la fe ortodoxa, no por una plataforma política que bajo el falso resplandor de banderas patrióticas y lemas heroicos encubre un edificio doctrinal tan precario y desmoronado como un coliseo moral en ruinas. Turning Point USA es presentado como un baluarte de los valores cristianos tradicionales, pero al rascar un poco la pinturita externa, ¿qué es lo que nosotros descubrimos?
No aparece un monumento de pureza doctrinal, sino un bazar ecléctico donde las banderas arcoíris ondean en silencio bajo la capa de la retórica anti-LGBT. Sí, escúchenlo con claridad, en el núcleo de esa supuesta fortaleza conservadora, activistas abiertamente homosexuales no solo han encontrado refugio, sino que ellos han sido acogidos como piezas estratégicas en un juego político despiadado. No se trata de un gesto de tolerancia o de redención, sino de una maniobra calculada en un tablero de ajedrez electoral, donde el fin, que es la conquista del poder, justifica plenamente los medios. Estos medios, sin embargo, son tan abiertamente contrarios a los principios que supuestamente defiende esta fortaleza, que harían sonrojar incluso a los 12 apóstoles, incluido Judas Iscariote el traidor. Así, bajo el pretexto de una necesaria alianza pragmática, se tolera e incluso se promueven elementos que socavan la propia esencia doctrinal de la causa que dicen representar, revelando que en esta dinámica la pureza de los principios ha sido sacrificada sin reparos en el altar de la conveniencia política. Entonces estamos ante una plataforma donde se abraza con cariño a los conservadores gays, esos mismos que hasta el mismísimo Charlie Kirk invitaba a sumarse a la fiesta, mientras al mismo tiempo se escupen improperios furiosos contra el matrimonio gay. ¿Es esto coherencia cristiana o mero oportunismo? La Biblia, esa roca inamovible, no deja lugar a ambigüedades. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, 2 Corintios 6:14. ¿Y qué yugo es este? Sino el de aliarse con ideologías que celebran lo que las Escrituras llaman en Romanos 1:26-27 pasiones degradantes, y todo por el dulce néctar del voto evangélico. Y luego se suma esta otra grieta, más sutil pero no menos corrosiva, el ecumenismo rampante que se filtra como niebla postmoderna a través de las alianzas de Turning Point Faith. El ecumenismo, en su forma diluida, no es un puente hacia Cristo, es un puente levadizo que desagua la verdad en el pantano de la relatividad, donde todas las religiones son caminos válidos y la exclusividad de Juan 14:6 se reduce a una metáfora pintoresca. Pero quiero seguir un poco más con los argumentos iniciales de mi posición en este tema. Para muchos, el asesinato de Charlie Kirk no fue un hecho aislado, fue el ataque a un cristiano fiel que predicaba el Evangelio de Cristo. Yo imagino al diablo escribiéndole a su sobrino: ¡qué delicioso progreso! Primero los hicimos creer que la verdad era relativa, luego que la bondad era negociable y ahora les hacemos creer que han matado a uno de los suyos. Escúchalo bien, nos han hecho creer que han matado a uno de los nuestros, que han asesinado a un cristiano evangélico sólido. ¿Por qué hablar de esto? Porque a partir de ese homicidio muchas personas han comenzado a buscar a Cristo entre comillas. Y eso es lo que viene ocurriendo en ese país del norte. Las iglesias evangélicas han comenzado a llenarse de gente, la misma gente que hace unos meses usaba sus cuentas en redes sociales para reírse del cristianismo y ahora están pidiendo Biblias como quien pide oxígeno en medio de un incendio. Ahora, esto puede parecer muy bueno, gente yendo a iglesias cristianas. Sin embargo, no todo es lo que parece, especialmente si estas personas creen que Charlie Kirk y Turning Point son cristianos evangélicos, por no decir cristianos ortodoxos. El resultado ya se está viendo. Iglesias llenas de gente encantadora que cree que el cristianismo es una versión mejorada del club de lectura de Oprah Winfrey. Y cuando alguien finalmente les dice que la Biblia considera la fornicación como pecado, el aborto como asesinato y el transgenerismo como una rebelión contra el orden creador, se levanta el escándalo. Y los paganos gritan: esto es cebo y cambio. Es decir, ellos creen que fueron embaucados con publicidad engañosa. Ellos dicen que les hicieron una propuesta muy atractiva, pero una vez que entraron a la iglesia se dieron cuenta de que lo que les ofrecieron nunca realmente estuvo disponible, que lo que ellos están recibiendo es algo totalmente distinto. Hablando de esto, he conocido en persona a varios influencers que se hacen pasar por pastores y sueltan perlas como: en esta iglesia jamás te vamos a pedir que cambies. Pero dejando a un lado a estos influencers, el verdadero cebo y cambio sería haberles dicho que todo estaba bien y luego en la puerta del cielo descubrir que no lo estaba. Como alguien que lo dijo hace algunas décadas: el cristianismo verdadero siempre será escandaloso para el hombre natural,
porque le dice la verdad sobre sí mismo. Si tu cristianismo no escandaliza a nadie, posiblemente no sea cristianismo. Pero sigamos profundizando en esta farsa que han bautizado con el pomposo nombre de la tercera vía. Y para graficarlo voy a traerles a sus mentes esta frase contemporánea y risible, a la cual yo llamaría un clásico, y la frase es esta: yo no soy calvinista ni arminiano, soy bíblico. Traducción práctica: no tengo la valentía intelectual de defender ninguna de las dos posiciones históricas, así que invento una tercera opción que me permite mirar por encima del hombro a ambos bandos. Mientras, en la práctica, soy un arminiano defensor de la vieja herejía del libre albedrío o un calvinista light que se avergüenza de la doctrina de la predestinación. Es la misma lógica del que dice no soy vegano ni carnívoro, soy omnívoro, selectivo, cuando en realidad solo come nuggets de pollo en el KFC los fines de semana. Pues bien, y con esto quiero llegar a la aplicación de la tercera vía en este tiempo, porque ahora tenemos entre los evangelicales la versión política de este mismo truco de magia. Yo no soy progresista woke ni soy conservador, soy bíblico. Yo no soy progresista woke ni soy conservador, soy bíblico. Y aquí viene la gran ironía. Esa tercera vía que se vende como la opción profética, como la postura verdaderamente evangélica, como la única que de verdad sigue a Jesús, acaba siendo, sin excepción, wokismo de progresistas barnizados con versículos arrancados de contexto y envuelto en la estética chévere del culto contemporáneo. Es cristianismo con sabor Starbucks, luce espiritual, huele a café caro, pero no te confronta con la santidad exigente de Dios ni te incomoda con las implicaciones éticas y morales del evangelio cuando te acercas a una urna de votación. También es esta tercera vía la que te aparta de las elecciones en tu país, porque te hacen una ecuación en tu mente para que veas igual a ambos candidatos, tanto al que mata a bebés como al que es arrogante, como si fueran lo mismo, sin que te des cuenta de que esa forma de pensamiento ayuda al candidato que mata ¿a quién? A los bebés. Esta es la versión evangélica de lo que C.S. Lewis llamó cristianismo y agua con soda. Sabe a cristianismo, pero no te emborracha de Dios. El mecanismo es tan predecible que ya parece un guión. Paso 1. Criticar con furia profética a los cristianos patriotas, llamados también cristianos nacionalistas. Esos monstruos que, según parece, adoran la bandera más que al Señor Jesucristo. Esto les permite vestirse del traje de los verdaderos profetas, que denuncian la idolatría. Muy valiente, muy necesario, muy seguro. Porque criticar a los conservadores evangélicos en el año 2025 es como golpearle a un niño escondido en una piñata. Todos te aplauden y nadie te va a demandar. Paso 2. Guardar un silencio de cementerio cuando los progresistas promueven la castración química de menores confundidos, el aborto hasta el 9º mes, la sexualización de niños en las escuelas o la destrucción sistemática de la familia natural. Y estos super santos hacen que todo esto como una falsa idea que está defendiendo la separación entre la iglesia y Estado. Aquí ya no hay videos de 20 minutos en YouTube, ni hilos incendiarios en Twitter, ni conferencias enteras denunciando la idolatría del progresismo. Aquí solo hay un elegante silencio en la plaza que ha sido tomada por la corrupción moral. Ellos mismos se llaman cristianos maduros, cuando en la realidad de los hechos ellos huelen a cobardía vestida de prudencia. ¿Cuál es el resultado final? La iglesia evangélica, en su afán de ser relevante y no partidista, termina entregando la batalla cultural en bandeja de plata a los que abiertamente odian a Cristo y su diseño para la sexualidad, la vida y la familia. Los conservadores, con todos sus defectos, con su a veces exagerado patriotismo y su peligrosa cercanía al poder político, al menos tenían la decencia básica de decir que matar bebés es malo y que el matrimonio es entre hombre y mujer. Los evangelicales de la tercera vía ya ni siquiera tienen eso. Prefieren la neutralidad suiza en medio de una guerra espiritual porque confrontar al progresismo les haría perder invitaciones a los podcasts del momento conducidos por influencers evangélicos intelectuales. Intelectuales entre comillas, claro, ¿no? Y así, mientras ellos se felicitan por su supuesta entereza moral, la iglesia pierde la única línea de defensa que le quedaba en la esfera pública. Gente dispuesta a decir verdades incómodas, aunque les cueste el cariño del mundo.
Porque al final del día la tercera vía no es una vía, es una salida de emergencia para cobardes que quieren ser aplaudidos por el mundo sin dejar de ser considerados como cristianos. Es la opción de quienes prefieren la aprobación del The Gospel Coalition y el visto bueno de los progresistas seculares antes que la aprobación de aquel que dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y no hay versículo lo suficientemente fuera de contexto que pueda maquillar esa traición. Pero ahora es la hora de la verdad. Ya no hay lugar para la ambigüedad elegante. Decir que el matrimonio es entre hombre y mujer no te hace contencioso, te hace bíblico, valiente y también objetivo. Proclamar que Jesucristo es Señor sobre todas las cosas, incluyendo la política, la sexualidad y la nación, no es nacionalismo cristiano, es cristianismo sin anestesia. Estamos en el momento que el doctor Francis Schaeffer predijo, cuando la iglesia tiene que elegir entre ser popular y ser fiel. Y curiosamente, cuando decidimos ser fieles es cuando la gente empieza a escucharnos de verdad, porque el mundo ya probó la mentira y sabe a ceniza amarga y a veneno. El Señor dijo que la mies es mucha, pero los obreros siguen quejándose diciendo que usar la hoz es demasiado ofensivo. Los obreros siguen creyendo que derribar los pensamientos y filosofías que se levantan contra la obediencia a Cristo es usar un horrible discurso de odio. Aunque algunos afirman que esa aversión a la apologética nace de un afán por preservar la pureza del mensaje evangelístico, la verdad es mucho más cruda. Sirve sobre todo como una cortina de humo para ocultar una incapacidad abismal. La inmensa mayoría de los evangelistas contemporáneos simplemente no saben cómo demoler las filosofías que dominan nuestro tiempo y ante la eventualidad de un verdadero enfrentamiento intelectual optan por una cómoda retirada. En vez de desmantelar con dureza las arquitecturas del pensamiento posmoderno, se conforman con raspar la capa más externa y frágil de una cebolla, una fina lámina de sentimentalismo o moralina elemental, mientras el corazón viscoso y corrompido de sus presuposiciones ateas permanece intacto. Son como campesinos que, armados apenas con cucharillas de té, pretenden horadar un castillo de arena petrificado por la marea. Sus intentos evangelísticos se deshacen en la superficie sin fuerza para alcanzar las raíces profundas del relativismo, el subjetivismo y la idolatría del yo soberano. El desenlace es inevitable. La cebolla posmoderna sigue erguida, apenas despellejada, derramando su hedor corrosivo sobre el evangelio, mientras los predicadores alzan sus trofeos imaginarios por haber arrancado una lámina insignificante y se declaran vencedores del huerto entero con un resoplido de aire tibio. La mies es mucha, y este caos moral no es un accidente, es el juicio de Dios, dejando que el hombre saboree hasta el fondo la copa que eligió beber. Y en medio de este caos, la iglesia tiene una oportunidad que no ha tenido en generaciones: ser la iglesia del Señor, ser la iglesia de Cristo sin pedir disculpas, ser la iglesia de Cristo sin terceras vías, ser la iglesia de Cristo sin cristianismo light. Y si por decir esto nos matan, bienvenidos al club de los profetas, los apóstoles y de aquel que ya venció al mundo. Para terminar, solamente quiero decirles lo siguiente. Existen organizaciones cristianas ortodoxas que proporcionan recursos para ayudar a las iglesias a pensar correctamente sobre la teología política y el señorío de Cristo. Estas organizaciones ofrecen libros, cursos, conferencias y algunas de ellas disponibles en plataformas de videos, las cuales están disponibles para equipar a los creyentes para un compromiso fiel en todas las áreas de la vida. El objetivo no es simplemente sobrevivir a la crisis actual, sino prosperar, avanzando el reino de Dios con confianza y con convicción. Porque al final, como diría C.S. Lewis con una sonrisa traviesa, el cristianismo siempre ha parecido una idea terrible, hasta que descubres que todas las demás son peores.